Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Con Ideas Propias por CN23, nuestro encuentro para charlar de política sobre el cierre de cada semana. La justicia, o cierto sector de la justicia de la provincia de Tucumán, dio un fallo y un precedente antidemocrático muy peligroso. Desde ya todo lo que tiene que ver con los pedidos de nulidad se están cursando, hay tiempos y procedimientos, pero la sensación es que hay un daño ya hecho, ya convalidado, y tiene que ver con deslegitimar las elecciones que continúan. Hoy la presidenta de la Nación, en un acto en La Matanza, fue realmente muy dura con lo que ocurrió allí en la provincia de Tucumán, con lo que está ocurriendo en la provincia de Tucumán. También vamos a hablar sobre el caso Niembro. Se bajó, lo bajaron. Y en todo caso, ¿qué es lo que pasa con quien contrató efectivamente a Niembro como proveedor? Porque Niembro no es ni fue funcionario, sino efectivamente un proveedor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte, el tema ya parece haber caído. ¿Era un tema solamente electoral o interesa verdaderamente la pelea contra la corrupción? Y finalmente, o por lo menos otro de los temas importantes que vamos a charlar en el programa de hoy, la visita del Papa Francisco a Cuba y luego a los Estados Unidos. ¿Cuál es el plan de Francisco y a quién le habla efectivamente en un hecho, una visita que desde ya tiene una relevancia política muy importante para la región y más, me animaría a decirles? Bueno, ya estamos con los muchachos, con el regreso de Juan Carlos Junio, además, para comenzar a charlar todos estos temas y algo más aquí por CN23 hasta las 23:30. Dale. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente, lo extrañamos muchas gracias. mucho. Bueno, me alegro que me extrañen, yo también los extrañé muchísimo a todos ustedes, acá los muchachos, a Muy todos. bien. Bueno, igual aquí estuve bien allá, Sí, ¿no? Estaba tranquilo. Hizo un enroque con el Papa va para allá y Juan Claro, Carlos vino para dejó acá. todo listo en realidad para la visita todo del preparado, así es. Papa. Bueno, equipo completo para Con Ideas Propias del día de hoy, una semana realmente ganada y dominada por un tema de extrema importancia y muy gravoso también lo que ha ocurrido en la provincia de Tucumán. Les decía hoy la presidenta de la Nación en un acto en La Matanza, dijo: se necesitan 2 jueces y un fórum shopping para un gesto antidemocrático que no tiene antecedentes, por lo menos en este periodo democrático desde 1983 y más, les diría. Antes de observar algunas declaraciones, primeras reflexiones, ¿dónde estamos parados hoy respecto a este tema? En ese discurso que haces mención de hoy de Cristina, ella hizo algunas analogías históricas. El tema de Framini en el 62. Claro, en el 62, cuando los militares presionaron al presidente y el presidente anuló las elecciones. Frondizi era el presidente. Frondizi, y una anterior que hizo mención del año 31, creo, donde también en una elección que ganaron los radicales, durante el presidente golpista Uriburu anuló esa elección. Es decir, se trata de una barbaridad desde todo punto de vista, ¿no? Incluso ella dijo: hay 20 maneras, creo que dijo textualmente, ¿no es cierto? 20 maneras legales para resolver esta cuestión. Si hubo alguna irregularidad, menos el disparate de declarar nula una elección que además se definió por una diferencia abrumadora, muy parecida a lo que dio el escrutinio provisorio, porque en definitiva el cambio es lo previsible, las mesas de la capital que no se habían contabilizado, que al sumarse achican un poquito la brecha, y muy parecido a lo que habían dado las encuestas, que si vos buscás de la época antes de las elecciones, una semana antes, todos hablaban de entre 12 y 14 puntos. Así que realmente, creo que lo dijimos otras veces, pero vale la pena repetirlo, la oposición mancomunada visualiza derrota tras derrota, y creo que el objetivo es
legitimar el proceso democrático y cuestionar. Vos viste que empezaron a hablar del Chaco antes que se produzcan las elecciones, que están hablando ya de octubre de cómo se toman medidas para garantizar, es decir, creo que se pretende condicionar al próximo gobierno en la idea creciente entre ellos mismos, y si no, miren las editoriales de algunos medios, de que crece la posibilidad de que Scioli gane en primera vuelta, y entonces crear este ambiente de falta de legitimidad parece ser una de las herramientas que se piensa usar. Sí, a propósito, una encuesta de hoy de Giacobbe, que no es necesariamente el más oficialista de los consultores, si ustedes quieren, da como ganador a Scioli en primera vuelta por muy poco, y uno piensa, si efectivamente la posibilidad o no de balotaje es tan cercana, ¿cómo se trasladará todo esto que hoy se discute a esa escena? ¿No? Quizás el objetivo, Edgardo. Es un escenario, a mi modo de ver, extremadamente grave, ¿no? Y preocupante. Preocupante porque está en sintonía con toda una operatoria que se está dando en América Latina contra los gobiernos que se parecen a sus pueblos, como se dijo en su momento. Mirá, o miren, un dato. Ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó, porque el PRO y sus aliados de ECO y alguna otra fuerza, incluyendo los que se dicen de izquierda, apoyaron una declaración de beneplácito. Hay que poder hablar de beneplácito por esta decisión arbitraria, sediciosa, como dijo el doctor Barcesat, que tomó la justicia tucumana. Beneplácito. Yo creo que hay como un operativo de pinzas en los que se mueven los medios periodísticos hegemónicos que responden al grupo de poder real, por supuesto políticos del arco opositor y jueces amigos. Sí, yo creo que, coincidiendo que hay una decisión política de la derecha conservadora, o sea, de los partidos políticos, de los medios de comunicación que están en una actitud rabiosa, y las grandes corporaciones empresarias, una suerte de tríada de poder oscuro, de obturar el proceso democrático, impedir que el kirchnerismo continúe en la Argentina, y no reparan, no trepidan en ningún tipo de actitud política antidemocrática. La presidenta habló de predemocrático, creo que tiene razón. Eso es lo más grave de todo. Ese quizás sea el daño que vos decías en la presentación, que ya no les preocupa vulnerar un tesoro tan grande como tenemos los argentinos y muchos otros, que es un sistema que nos protege de arbitrariedades, de elementos dictatoriales. Es pre-Montesquieu, pre-Revolución Francesa, porque un poder avasalla a los otros poderes, ataca la división de poderes, la soberanía popular, que es un principio elemental. Aquí lo ha dicho Carlos. Quieren ir a Chaco con lo mismo y quieren llegar a octubre cuestionando el sistema democrático y el triunfo popular, ¿no? Hablando de Barcesat, yo quisiera recomendarle, ayer tuve una participación en la televisión pública muy interesante. Me parece que su primera intervención, cuando describe las razones jurídicas de por qué es tan grotesco como peligroso el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo de Tucumán, creo que hay que ponerlo en un cuadrito. Aquí nos excede quizá los detalles jurídicos, pero hoy en la radio le hicimos una pregunta que hasta aquí no había sido formulada. ¿En qué situaciones es válido que el Poder Judicial anule una elección? Y nos decía muy claro Barcesat que tiene que ser más del 50% de las urnas que están en juego. Y aquí estamos hablando de muy poca cantidad de votos en función de lo que representa para la elección. Los invito a escuchar a la Presidenta de la Nación, no en el acto de hoy en La Matanza, sino en Casa de Gobierno, hace apenas algunos días. Observen, porque allí detalla la Presidenta quiénes son los verdaderos ganadores cuando lo que se pone en juego es la soberanía popular en los procesos electorales. Escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros no somos de denunciar fraude cuando perdemos, nosotros aceptamos los resultados. Pero quiero decir algo también con respecto a los resultados. Tampoco se nos ocurre decirle al señor intendente Mestre, a quien conozco y respeto mucho y vuelvo a felicitar, de la ciudad de Córdoba, decir que como ganó con el 37% de los votos, el 63% está en contra. No, eso no es así, porque eso no es democracia. Y quiero convocar en esto a todos mis compatriotas, a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen, voten como voten, estén donde estén, que por favor respetemos la voluntad popular. No vayamos a interpretaciones antojadizas, retorcidas, cuando la voluntad popular no nos ha ungido, no nos ha sido favorable.
no es nuestra costumbre, no es bueno para nadie, ni siquiera es bueno para aquel que pretende por allí, deslegitimar al adversario, al adversario de ese momento. ¿Y saben por qué? Porque finalmente terminan ganando los pequeños grupos de poder, porque cuanto más débiles son los gobiernos, cuanto más cuestionado está el sistema democrático, no gana ninguno de los ciudadanos, ni los de arriba, ni los de abajo, ni los del medio. ¿Saben quién gana? Un pequeño grupito de corporaciones que, como tiene gobernantes débiles, para presionarlos y sacarles cosas. Por eso, fortalezcámonos entre todos los partidos políticos democráticos de origen nacional y popular, aceptando el resultado de las elecciones y no promoviendo acciones de violencia ni de enfrentamiento entre compatriotas. ¿Saben por qué? Porque los argentinos nos merecemos vivir en paz. Lo más probable es que se declare nulo el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo, pero sin embargo esto que dice la presidenta, tratar de legitimar y al mismo tiempo volver débiles, aunque el resultado fuera el que ya ha sido convalidado en las urnas. Claro. No te olvides que hace un año y pico se hablaba del fin de ciclo y el Pato Rengo. Y en realidad las cosas no salieron como el Círculo Rojo preveía que iba a suceder. Parece que es todo lo contrario. Tenés un Poder Ejecutivo activísimo, mandando proyectos de ley trascendentes al Parlamento, con vocación de gobernar concretamente hasta el último día de la gestión, con indicadores crecientes de imagen positiva. Creo que hay que ir muy atrás. No sé si hay un lugar en la historia, porque en realidad Perón no terminó su segunda presidencia, todo lo que vino después, Ilia no terminó la presidencia, Menem no terminó su segunda presidencia, de la Rúa ni hablar. Pero la presidenta habló en ese mismo discurso del gobierno de Alfonsín, a quien dijo se le podría reprochar algunas cosas, pero en realidad lo que hay que atender... Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones. Lo que hay que atender son quienes... tampoco terminó el segundo. Quien terminó fue Julio Argentino Roca, no sé si algún otro, creo que no. Pero bueno, creo que es como... Ahora quisiera preguntarles lo siguiente. ¿No? ¿Qué explica el contexto en el cual efectivamente dos jueces y alguien que sale a buscar una cámara o un grupo de jueces, el forum shopping es eso, ¿no? Elegir donde cae una causa porque saben que son jueces favorables? ¿Por qué es posible? ¿Qué parte de nuestro contexto político explica que algo tan grotesco y peligroso sea posible? Yo seguiría el razonamiento de Carlos. Siguiendo el razonamiento de Carlos, si la derecha conservadora tuviera condiciones políticas y electorales de triunfo, como imaginaba que iba a haber un fin de ciclo y consecuentemente iba a triunfar y se iba a legitimar en las urnas, esta estrategia no tendría sentido. Solo bastaría ir con su programa de gobierno, con sus ideas políticas, culturales, sociales, y tendría el apoyo popular y sería votada. Como eso fracasa y lo que se va imponiendo es el kirchnerismo, van a una estrategia de deslegitimación jurídica, de violencia política y utilizan al Poder Judicial. Ya lo hicieron con el caso Nisman, impugnando a la presidenta de la Nación. Pero yo eso lo entiendo, lo hemos hablado. La sensación es que entre cada episodio retomamos ciertos argumentos porque comunes. El Poder Judicial se ha transformado en un reservorio. Pero mi pregunta es ¿por qué no hay y no habrá también resistencia institucional para que estas cosas no ocurran? Ay, cómo no. Hay un movimiento creado, Justicia Legítima, es la primera vez en la historia que pasa. Bueno, de hecho, nace con un episodio en tu Claro, bien, claro. Hay todo un cambio. Pero desde luego, si vos mirás el mundo, el Poder Judicial es algo así como el reservorio final de las políticas y los intereses conservadores. No te olvides que le robaron una elección en Estados Unidos a Gore, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, podríamos mostrar ejemplos universales de esa forma de actuar. Y con voto electrónico, ¿no? Claro, curioso detalle. De los tres poderes es el que no tiene el voto popular. Es el único que no se elige por voto popular. No es como el Ejecutivo y el Legislativo que nos tiene que votar el pueblo y a la Presidenta de la Nación ni que hablar. Así que es así. Y yo le agregaría una cosa, ¿no? Se intensificó todo
para tratar de contrarrestar el efecto Niembro-Macri, que es medio ilevantable para el republicanismo del PRO. De hecho, se dice que el fallo de la Cámara iba a llegar unos días después. Por eso, se adelantó el fallo. Por eso estoy diciéndolo. Se adelantó para tratar de poder equilibrar mediáticamente y demás los temas de cartelera, ¿no? Es evidente que, como dice Juan Carlos, la derecha conservadora tiene un plan A, un plan B, un plan C. No tiene los tanques, como en otra época, para interrumpir violentamente el proceso democrático, proceso constitucional. Los tractores en la plaza de Tucumán se parecían bastante. Sí, se parecían bastante, pero tienen medios adictos y jueces adictos. Yo estuve ahí, yo lo vi. Hoy dice el gran constitucionalista... Tractores con unas carpas con aire acondicionado alrededor, ¿eh? Hoy dice alguien muy prudente, muy importante, el constitucionalista Julio Mayer, que la decisión de la Cámara es tan ilegítima que se parece a las proclamas revolucionarias golpistas de otros momentos, ¿no? Porque es arbitrario, absolutamente arbitrario, y hace esa similitud. Está hablando de una cuestión muy grave, un gran constitucionalista, o sea, esto ha desbordado toda conceptualización jurídica. Volviendo a vincular todos estos casos, si ustedes lo han tomado, ¿a Niembro lo bajaron? ¿Se bajó? ¿Cómo operó el círculo rojo allí? Bueno, a ver, yo no creo, yo lo dije y lo dije en el programa de radio que vos conducís, yo creo que Niembro es la punta del problema y no es lo principal del problema. Creo que entregaron a Niembro para parar la cosa ahí, pero es mucho más grave desde el punto de vista institucional el que firmó las órdenes de pago que el que se prestó a cobrarla. Porque insisto que Niembro, quien no intento defender, no fue de noche con una bolsa y se llevó la plata, sino que crearon instrumentos, facturas, debajo de determinados montos para que no tenga que cumplir determinados requisitos que establecen las regulaciones de las leyes de la ciudad, de la Constitución de la ciudad y demás, y descaradamente se llevaron una millonada de plata. Fíjate que hay otro caso que suena menos porque es una persona menos conocida, el que está al frente de otra empresa que más o menos hizo exactamente lo mismo. Es decir, hay un modus operandi. En realidad, acá los que tendrían que renunciar, lo reitero, son Macri, Vidal y el jefe de gobierno electo de la ciudad, Rodríguez Larreta, porque son quienes han hecho que esto sea posible. Es la parte estatal corrupta que ha facilitado la concreción de este negocio. Si Niembro no era funcionario, era proveedor. ¿Era proveedor? Era proveedor. ¿Proveedor de qué? Sí. De nada. Era vendedor de humo, digamos así, pero ayer en la legislatura hicimos una presentación para convocar al jefe de gobierno actual, a la vicejefa y al jefe de gobierno electo. En el Rodríguez sentido que Larreta. marca Carlos, ¿no? Para que den explicaciones. Para que explique. Una interpelación porque alguien autorizó esos pagos de más de 20 millones de pesos. Como el PRO y sus aliados tienen mayoría, entonces no le dieron lugar a este pedido de interpelación y contraatacaron diciendo, a través de un pedido de declaración para que se trate sobre tablas, que lo convoque la justicia a Aníbal Fernández para declarar sobre el crimen vinculado con el tema de la efedrina, cosa que ya hizo Fernández, espontáneamente se presentó ante la ¿Qué justicia. tiene que ver el gobierno de la ciudad o la legislatura porteña con eso? No entiendo. No, por supuesto, es un contraataque político. Por eso digo, porque es un Pero esto está contraataque vinculado con una político. estrategia editorial interesantísima. Tanto el diario La Nación como el diario Clarín, a través de los personajes o a veces directamente ellos con su editorial firmada por el propio diario, pidieron la renuncia de Niembro para demostrar que no son lo mismo que el kirchnerismo. Claro. Y una vez que ocurrió, Roa escribió, así como bajó, subió, como diciendo, bueno, esto es un aire fresco, este es el gesto que había que dar. Sí, está claro que es una táctica para legitimar su estrategia de atacar al gobierno desde hace años con el tema de la corrupción, potenciando, que es lo mismo que hacen en todo el continente. Pero yo creo que soltaron a Marra porque no lo podía sostener a Niembro, lo llevaba a la rastra todo. Lo tuvieron 10 días sosteniendo Sí. hasta que lo Y llevaba a la lo rastra soltaron, y y lo decidieron hacerlo. ¿Fue él o fueron ellos? Yo francamente creo que fueron los mandantes los que lo bajaron.
Lo subieron Ni siquiera durante... Macri. En algún editorial he leído que la decisión se tomó cuando Durán Barba dijo, miren muchachos que nos están perjudicando en las electoralmente. Hay que echarlo, sí. hay que Fueron por primera vez, según dicen algunos, un episodio de este tipo, los vulnera ante la opinión pública, ante el electorado. Eso de la transparencia, el mito de la transparencia macrista, creo que fue muy vulnerado. Hablando de grieta, fue agrietado. Bueno, fin del primer bloque aquí con Ideas Propias por CN23. Enseguida charlamos acerca de la visita del Papa a Cuba, a los Estados Unidos, también las repercusiones de lo que se votó en la ONU sobre la reestructuración de deuda, que hoy la Presidenta de la Nación envió como proyecto al Congreso Nacional para que aquí sí cambien las reglas de juego respecto a estos temas. Pero todo eso en el próximo bloque.